Bien, me presento, mi nombre es Heidi Turrizor Chacón. Parte sobre el libro del desarrollo del lenguaje y la comunicación en la infancia. En esta parte del libro hay un personaje, un autor llamado porque una mujer, Melina Aparici Aznar, ¿cierto? Ella era una destacada investigadora y académica especializada en psicolingüística y en el desarrollo del lenguaje. Ella también ha explorado el desarrollo de habilidades pragmáticas y metapragmáticas y se ha enfocado mucho en el desarrollo cognitivo del lenguaje, en la comunicación en los niños. Tenemos aquí las bases sociales del lenguaje en la comunicación. Esa parte es un contexto social demasiado indispensable en la comunicación, ya que pues los niños hablan gracias a que están rodeados de la gente que les habla a ellos. Entonces, y también tenemos acá un resumen de cómo emergen las habilidades perceptivas, motrices y sociales durante los primeros meses de vida de los niños. En esta parte tenemos los bebés y en las bases perceptivas y motrices ellos mueven la cabeza para mirar en la dirección del sonido y ellos se calman con la voz, ya sea de la madre o el padre. En las bases perceptivas del habla los bebés se asustan con un sonido demasiado fuerte y prefieren la voz de la madre a que sea una voz extraña. En las bases sociales ellos sonríen cuando les hablan y tienen preferencia por los estímulos sociales. Tenemos aquí los niños de 1 a 2 meses. En las bases perceptivas y motrices, ellos establecen contacto visual con sus interlocutores y distinguen dos sonidos diferentes. En las bases perceptivas del habla, ellos distinguen los fonemas en dos entonaciones diferentes en cualquier lengua del mundo. Y en las bases sociales, ellos establecen protoconversación con los adultos. En los bebés de 3 a 5 meses son los mismos las bases perceptivas y motrices que establecen contacto visual con sus interlocutores. ¿Qué quiere decir interlocutores? Con las personas. Y en las bases perceptivas del habla, ellos integran la información visual y auditiva del habla. Y en las bases sociales, ellos siguen la mirada de los adultos. En las edades de los 6 a 9 meses, en las bases perceptivas y motrices, ellos, como ya comen, ellos abren y cierran la mandíbula de forma rítmica. Ya se sientan solos. Y en las bases perceptivas del habla, segmentan el habla de los adultos en palabras diferentes. Desaprenden a percibir la diferencia entre los sonidos vocálicos de lenguas no familiares. En las bases sociales desarrollan atención conjunta. Y en los niños de 9 a 12 meses, que en las bases perceptivas y motrices, ellos ya se sienten, ellos ya gatean y caminan. En las bases perceptivas del habla, desaprenden a percibir la diferencia entre dos sonidos comunicativos de lenguas familiares. Utilizan métodos del habla para detectar sus intenciones. En las bases sociales se desarrollan la intencionalidad comunicativa y producen gestos de señalamiento. Aquí tenemos la percepción de los fonemas, que era pioneros en Max Siquelán, Yuskid y Pegoreto en 1971. Ellos se dan cuenta que los bebés de pocas semanas, entre 1 y 4 meses de edad, ellos pueden discriminar entre fonemas diferentes, como por ejemplo pueden detectar las consonantes sonoras como la B y las sordas como la B. También distinguen los fonemas con puntos de articulación, que es la P, la T y la K. También entre los fonemas con formas de articulación diferentes, que es la L y la R. La capacidad de ellos para percibir los dos sonidos como dos categorías fonológicas diferentes han observado en otros niveles de sonidos del habla. También tenemos la percepción de la entonación, que fue Butler y Vigorito en el 2014. Ellos también se dan cuenta que la percepción de la entonación, como un ejemplo, cuando nosotros preguntamos a una persona que si quiere café sin tener ninguna idea preconcebida de que si quiere o no, eso se llama una oración interrogativa. Lo hacemos con una entonación caracterizada por un tono ascendente. En este caso se ha visto que los bebés antes de los 9 meses, los niños aprenden a distinguir entre los tonos ascendentes, como el típico de pregunta en español. También tenemos la percepción de estímulos acústicos, que es una capacidad llamada adaptabilidad universal observada en bebés pequeños. Muy buenos días. Tenemos el tema el desarrollo del lenguaje y comunicación en la infancia. Quien les habla, Mayerly Pedrosa Quintero. La autora Melina Aparici Aznar. Ella es una doctora de psicología y profesora en la UAB, investigación de la adquisición del lenguaje, de multilingüístico y la calidad textual. Es miembro del GRL, autora de varios libros y artículos científicos de adquisición del lenguaje y es especialista en psicolingüística y adquisición multilingüístico. Actualmente su investigación se centra en el estudio y el desarrollo de mecanismos de conexión del discurso y en la evaluación de la calidad textual de la primera y segunda lengua. Ha publicado varios libros sobre el lenguaje y sus estudios han sido publicados en diversas revistas científicas. Este tema vamos a desarrollar las bases perceptivas y motrices generales.
Durante esas bases motrices encontramos que durante el primer año y medio los niños desarrollan habilidades motrices completas, determinan el sonido que pueden emitir. Hasta los 4 meses el tracto vocal es similar al de los primates y tienen el control mandibular. También tenemos las bases perceptivas motrices generales. Entre esas bases perceptivas, los niños reciben gran cantidad de información que deben organizar. El primer sistema en desarrollarse es el visual, perciben colores, formas, dimensiones de los objetos. Las bases perceptivas motrices generales también incluye la percepción auditiva. Es allí donde los niños perciben gran cantidad de sonidos de baja frecuencia. El llanto sigue el patrón de la lengua materna. Prefieren y conocen la voz de la madre. Distinguen ya lo que son los volúmenes, acentos y duración durante los sonidos. Muchas gracias. Buenos días, tenemos el tema de cognitivas del desarrollo del lenguaje por el autor, el especialista doctor Alfonso Igualada Pérez, especializado en logopedia y comunicación, enfocado en los trastornos del lenguaje y el desarrollo de la comunicación de los niños y de las niñas. Su investigación se ha centrado en el impacto de los gestos en el aprendizaje del lenguaje y también de la memoria. Las bases cognitivas y perceptivas con el habla. Los niños aprenden a distinguir varias lenguas con tan solo 4 meses, más o menos 5 también. Los bebés pueden distinguir y prefieren su lengua materna frente a todas las demás lenguas conocidas. Los niños nacen preparados especialmente para el lenguaje. Las bases cognitivas y perceptivas con el habla. Los niños aprenden a distinguir varias lenguas con tan solo 4 meses, más o menos 5 también. Los bebés pueden distinguir y prefieren su lengua materna frente a todas las demás lenguas conocidas. Los niños nacen preparados especialmente para el lenguaje. También uno de los experimentos más influyentes sobre la discriminación del lenguaje durante los primeros días de vida, se hizo un estudio que se realizó en 1997 por Bosch y Sebastián Gallés, y los resultados fueron a la edad de bebés. Este estudio se realizó en diferentes edades en bebés. Primero que todo, su clase rítmica en bebés fue el inglés italiano, ruso francés e inglés japonés. Los bebés de 2 meses también se realizó el estudio. Su clase rítmica fue el japonés, holandés. Los bebés de 4 a 5 meses más aproximadamente, su clasificación rítmica fue el inglés y el holandés, el español y el catalán, el italiano y el español.